Bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestra siguiente parte del verdadero ayuno. Dice el Señor en su palabra en el Salmo 51, versículos 10, 11 y 12. Nos habla acerca de este verdadero ayuno. Y esto lo dice el salmista David cuando él había pecado delante de Dios. Y dice la palabra del Señor así, lo que dijo el salmista David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa es una revelación del Espíritu de Dios a David cuando él estaba haciendo ayuno porque él había fallado delante de Dios, porque él había cometido pecado. Entonces, vamos a aprender cuál es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno que el Espíritu de Dios me enseñó no es el ayuno de aguantar hambre. Quizás sometemos nuestra carne a abstenernos de comer y eso lo hacemos para someter nuestra carne. Pero el ayuno, el verdadero ayuno, es el ayuno de pecados. De pronto tú dices, ¿cómo así? Explíqueme eso, yo no entiendo qué es el ayuno de pecados. Ayunar es abstenerse. Y estoy hablando, ¿abstenerse de qué? De cometer pecados. Ese es el ayuno que el Señor quiere que hagamos. Que cada vez que ayunemos, cometamos menos pecados hasta que nuestra vida esté totalmente renovada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a ver dónde nos habla la palabra de Dios acerca del verdadero ayuno y cómo lo vamos a hacer. Vamos a Isaías capítulo 58 y vamos a leer el versículo 6, donde nos habla acerca de cómo se hace el verdadero ayuno. En Isaías 58 el título dice, el verdadero ayuno. Y el versículo 6 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y bueno, sigue más. Veamos qué dice el versículo 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Bueno, el trabajo debemos hacerlo completito. Acá nos habla el Señor de cosas que tenemos que sacar de nuestro corazón y la resume en varias que están escritas en este versículo. Dice, el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad. Bueno, yo he hecho una fotografía que el Señor me mostró, que les compartí en otra clase que tuvimos acerca del verdadero ayuno, acerca de la fotografía que el Señor me mostró del alma, cómo el alma quedó cautiva y yo me veía en esta condición. El alma cautiva rumbo hacia el infierno. El enemigo viene y lo ciega a uno va como ciego y no sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque el pecado es tinieblas, es oscuridad. Y cuando uno está en la oscuridad no se da cuenta de la condición en cómo uno está. Cuando uno está en tinieblas tampoco se da cuenta hacia dónde va. Para poderse dar cuenta uno en qué condición está y hacia dónde va, necesitamos la luz. Y el único que nos puede dar luz es el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra del Señor. Entonces el Señor me dio luz y empezó a mostrarme cómo era mi condición antes de este proceso de sanidad. Y el Señor me muestra esta fotografía y esta es mi alma. Me muestra el alma totalmente raquítica, flaca, sin alimento, como una persona que no está alimentándose, porque el pecado no alimenta
mata el espíritu y el alma, sino le trae muerte, deterioro, la va matando, la va secando, la va destruyendo a nuestra alma. Y nuestra alma en nuestro interior da voces de gritos pidiendo ayuda. Ayúdeme, necesito que alguien me ayude a salir libre de todo esto. Entonces el Señor nos muestra, dice la primera parte, ligaduras de impiedad. Aquí, ligaduras de impiedad. Yo he dibujado esto así como el Señor me lo mostró. Esto es un lazo y acá hay otro lazo. Estas dos partecitas son las ligaduras de impiedad. ¿Qué son ligaduras de impiedad? Es la unión, algo que nos liga, algo que nos une. Entonces, cuando nosotros, el Señor nos trajo a esta tierra, fue porque Dios unió a papá y a mamá. Ellos dos formaron una familia y se unieron como pareja. Y nosotros recibimos esos lazos de unión, pero resulta que desde que Adán y Eva pecaron, dice la palabra del Señor, que todos fuimos constituidos pecadores. Entonces, nuestro papá y nuestra mamá son pecadores, nosotros somos pecadores. Entonces, los padres se unieron y aunque se casaron, pero tenían pecados desde niños. Entonces, ¿qué le heredaron a sus hijos? Estas ligaduras de impiedad. Todos los pecados que ellos hayan cometido en su vida, se lo heredan a sus hijos, a través de los genes. Y esas ligaduras, nosotros por eso decimos, por ejemplo, decimos, ay, el niño, mire el bebé tan lindo y se parece al papá, mire, uy, también se parece a la mamá, se parece al tío tal, se parece a la tía tal. Entonces esos son lazos, ligaduras que nos unen, ligaduras de impiedad. La impiedad es el pecado. Quiere decir, todo lo que nuestra familia, porque no es solamente papá y mamá, sino nuestra familia, tiene de pecados que nosotros los heredamos. Entonces, todos heredamos pecados de nuestra familia. Cada uno va a empezar a analizar, uy, sí, entonces tengo que desatar estas ligaduras de impiedad. Es en el ayuno donde nosotros desatamos esas ligaduras y en este proceso lo llamamos maldiciones generacionales y vamos a aprender qué es eso y cómo nos vamos a desatar de eso para hacerlo en el ayuno. Entonces el Señor dice que soltemos las ligaduras de impiedad. También el Señor nos habla acerca la segunda parte, dice en el versículo 6, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. ¿Cuáles son esas cargas de opresión? Las cargas de opresión son los problemas, las angustias, las deudas, las preocupaciones, todo lo que nos agobia son cargas. Que nos está preocupando algo, eso es una carga. Que tenemos tal problema, eso es una carga. Que tenemos tal deuda, eso es una carga. Preocupaciones son cargas que llevamos en nuestra espalda y el Señor dice que las soltemos. ¿Qué es soltar? Soltar en el término espiritual es dejar a un lado para confiar en Dios. Eso es soltar. Cuando nosotros confiamos en Dios, le creemos a Dios de que Dios nos va a ayudar en este proceso de sanidad. Entonces el Señor dice, pero tú tienes que soltar las cargas. Tienes que traerme esas cargas y ponerlas a mis pies, que yo te las llevaré. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos en este proceso. Y eso lo hacemos en el ayuno. No solamente confesamos los pecados que cometieron nuestros antepasados y soltamos esas ligaduras de impiedad, sino también las cargas de opresión. Entonces dice el Señor, suelten esas cargas, yo los quiero hacer libres. Y el Señor nos va a enseñar cómo vamos
a soltar esas cargas de opresiones, cuando aprendemos a confiar en Dios, a creer en Dios, que Él nos va a ayudar en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones, y Él va a resolver todos nuestros problemas, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y Él nos va a dar paz. Cuando uno, imagínese quitarse un peso de encima, pues nos va a hacer más libres. Y el Señor no solamente quiere soltarnos de esos lazos y que soltemos estas cargas, sino también la tercera parte que dice aquí en el versículo 6, dice, y dejar ir libres a los quebrantados. Bueno, aquí lo coloqué como una cadenita que tiene varias ramificaciones. Estas ramificaciones se llaman resentimientos. Cuando uno tiene resentimientos hacia alguien, el Señor los llama quebrantados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi alma tiene resentimientos hacia alguien, entonces yo estoy quebrantada, dolida. Quebrantada quiere decir dolida por algo que me hicieron y me lo hizo tal persona. Entonces esa persona también Dios la denomina quebrantada, porque cuando hay ofensas, cuando se le hace daño a alguien, podemos decir que nosotros también hacemos daño. Entonces nos defendemos, decimos cosas, y esos son los quebrantados de corazón. Dice el Señor que dejéis ir libres a los quebrantados de corazón. ¿Cómo dejamos ir libres a estas personas a las que le tenemos resentimientos, odio, amarguras, a las que criticamos, murmuramos, nos quejamos, le tenemos envidia, celos? Eso tiene que ver con los quebrantados de corazón. Dice que dejarlos ir. O sea que en el proceso de sanidad, Dios nos va a enseñar cómo perdonar a todos aquellos que nos han hecho daño. Y cómo pedir perdón, porque el trabajo tenemos que hacerlo completico para quedar totalmente libres. Entonces, cuando perdonamos, soltamos estas cadenas y somos libres nosotros. Y hacemos libres a las personas a las que le tenemos resentimientos. Por eso el Señor dice, dejar ir libres a los quebrantados de corazón. Y por último, dice el Señor, y que rompáis todo yugo. Entonces, bueno, ya se rompieron las ligaduras de impiedad, se soltaron las ligaduras de impiedad, se soltaron las cargas de opresión. Y ahora dejamos ir libres a los quebrantados, perdonamos. Entonces empiezan a romper todas estas cadenas y somos libres de estas cadenas. Pero la cuarta, dice el Señor, que rompáis, romper todo yugo. ¿Cuáles son los yugos? Los yugos son cada pecado que nosotros cometemos. Cada pecado nos hace esclavos y un pecado engendra otro pecado. Y queremos soltarnos de toda esta cadena, y el Señor dice que rompamos todo yugo. Romper yugo, la palabra romper significa renunciar. Renunciar al pecado en el nombre de Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer en el ayuno, renunciar a cada pecado que nosotros hemos cometido en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros renunciamos de todo corazón, los yugos se rompen y somos libres. Y si no tenemos ligaduras de impiedad, ni tampoco cargas de opresión, y hemos dejado ir libres a los quebrantados, y hemos roto todo yugo, al enemigo no le queda más opción que soltarnos, porque somos declarados por el Señor libres. Así que el Señor nos dará un corazón nuevo, una vida nueva, cuando hayamos hecho todo este trabajo de sanidad. ¿Y dónde lo hacemos? En el ayuno, haciéndolo ojalá desde tu casa, o lo ideal es en el templo, pero como estamos en estas circunstancias, lo podemos hacer desde nuestras casas, hacer el ayuno, pero todavía no lo vamos a hacer, porque necesitamos tener el conocimiento de qué es esto,
qué son las ligaduras de impiedad, cuáles cargas de opresión tenemos que soltar, qué son, cómo se perdona a las personas que le tenemos resentimientos y cuáles pecados hemos cometido. Eso es lo que vamos a estudiar en todo este proceso de sanidad. ¿Cómo se hace para soltar todos esos yugos, las cargas, perdonar de todo corazón, para que seamos libres? Porque si no hacemos este proceso de sanidad, dice el Señor en su palabra, que si los odres viejos, si se les echa vino nuevo, se rompen y se pierden. El Señor va a derramar de su unción sobre toda carne, de su espíritu, pero la persona que tenga el corazón roto, deteriorado, lleno de basura, en vez de ser libre, se le va a romper, se va a perder, porque nunca quiso arrepentirse. El Señor quiere un arrepentimiento sincero, genuino, para romper todo esto y sacar todo esto de nuestro corazón. Necesitamos tener un arrepentimiento sincero, con un corazón contrito y humillado. ¿Qué es un arrepentimiento sincero? Es que a nosotros nos duela haberle fallado a Dios, porque es a Dios al que le hemos fallado. Entonces, cuando nos duele el corazón por haberle fallado a Dios y el Espíritu de Dios nos redarguye, nos quebranta ya y nos dice que hemos cometido mal y lo confesamos en el ayuno, esas ligaduras, todos esos yugos se empiezan a romper, porque el ayuno de poder es aquel ayuno que tiene un verdadero arrepentimiento, dolor por haberle fallado a Dios. Dios quiere un corazón contrito. Contrito es que se duele y humillado es que confiesa todo lo que ha hecho mal. Eso es lo que quiere el Señor y este es el verdadero ayuno. Y el Señor dice en el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces el versículo 7 encierra el verdadero ayuno en un cambio de vida. Cuando nosotros hacemos el trabajo como el Señor quiere, vamos a tener un cambio de vida. Lo que el Señor quiere que hagamos en el ayuno es un cambio de vida. Tomemos decisiones radicales, le creamos al Señor, que el Señor nos puede hacer nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y somos una criatura nueva en el Señor y vamos a tener un cambio de vida que va a producir cambio en las demás personas. Que dices que partas tu pan con el hambriento, quiere decir que tú vas a tener mucho que enseñarle a las demás personas necesitadas, porque hay mucha gente necesitada de amor, necesitada de orientación, necesitada de una vida nueva. Así que el Señor quiere eso. Dice que cuando veas al desnudo lo cubras. O sea que si tú ves una persona que está en pecado, no lo juzgues, no lo condenes, sino más bien enséñale la palabra de Dios, enséñale cómo ser libre. Muchas veces nosotros juzgamos a las personas y le decimos, uy no, yo no me junto con ese porque ese es ladrón, ese es malo, ese es un pervertido. Pero ¿por qué no nos acercamos a esa persona con mucho amor y le enseñamos cómo ser libre para que sea una nueva criatura también? Eso es lo que el Señor nos está queriendo decir, que ayudemos a los que están necesitados y que no nos escondamos de nuestro hermano, que no tengamos nada de que nos señalen. Que no tengamos nada de que el hermano diga, no, pero mire, esa hermana me hizo esto, ese hermano me hizo aquello. No, sino que vayamos y pidamos perdón, arreglemos cuentas y agrademos a Dios en todo. Este es el ayuno de poder y quiero participarles de lo que es el resultado del ayuno. El resultado del ayuno es maravilloso. Cuando nosotros hagamos este trabajo del verdadero ayuno,
El ayuno hace, este verdadero ayuno hace que la presencia de Dios venga a vivir a nuestra vida. Se ve el verdadero ayuno cuando nosotros hacemos este ayuno y sacamos todo esto, la ira de Dios se detiene y ya no va a ser en contra de nuestra vida. Ya no va a estar Dios en contra de nosotros, va a estar a favor de nosotros. El verdadero ayuno es el que te hace salir de las tinieblas y te da la luz de la palabra del Señor. Es como cuando uno está tan congestionado y tan mal y dice, algo me cayó muy mal, tengo que sacar todo eso dentro de mi interior. Así es el verdadero ayuno, es como un purgante espiritual que saca todo lo que nos está haciendo daño. El verdadero ayuno hace que todo espíritu inmundo salga de nuestra vida. El Señor quiere hacernos verdaderamente libres. Y dice, leo ya para finalizar lo que dice el Señor, el resultado del ayuno. Isaías 58, versículo 11, versículo 10. Dice, vamos a leer desde el 8, dice el Señor desde el 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este es el resultado del ayuno, dice el Señor, que nacerá tu luz. Entonces ya no vamos a estar en tinieblas, ya vamos a tener un corazón nuevo, una vida nueva. Y vamos a ser llenos de la presencia de Dios. Y dice el Señor, tu salvación se dejará ver pronto. O sea que el Señor nos trae salvación, vida eterna, esperanza, se nos aumenta la fe. El Señor nos llena de su presencia, del gozo del Espíritu Santo. Nuestras circunstancias van a cambiar. Vamos a sentir que salimos de un mundo de tinieblas para un mundo de luz, de esperanza, de una vida nueva. Y dice el Señor, me invocarás y yo te diré, heme aquí. Cuando tú le pidas algo al Señor, el Señor estará ahí para responderte. Estos son los resultados del verdadero ayuno. Y algo maravilloso que llena mi corazón. Y dice el Señor, si saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Qué oscuridad habrá al mediodía? Ninguna, ¿cierto? Entre más nos limpiemos, más vamos a tener luz en nuestra vida. Y dice el Señor también, que algo que me llena también de gozo, y dice el Señor en el versículo 11, Jehová te pastoreará siempre. Hermanos, no vamos a tener aún la necesidad. Entre más nos limpiemos y más nos llenemos de la presencia del Señor, no vamos aún a tener la necesidad de estar llevando quejas o estar buscando a alguien para que me escuche llorar todas mis tristezas y mis lágrimas, porque ya no va a haber tristezas, ya no va a haber lágrimas, sino al contrario, vamos a servirle al Señor. Dice, Jehová te pastoreará siempre, donde quiera que tú vayas, tu pastor va contigo, aconsejándote, ayudándote, animándote, porque Él será nuestro pastor eterno. Y dice, y en la sequía saciará tu alma.
Quizás de pronto hayan momentos dificultosos, pero Él estará ahí para ayudarte. Así que, hermanos, los resultados del ayuno son maravillosos porque también el Señor dice que dará vigor a nuestros huesos, nos sanaremos, nos dará vida, nos dará sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y hermanos, dice también tan lindo, tenemos como un manantial. Imagínense mucha gente sedienta y nosotros un manantial. Va a venir mucha gente a buscarnos para que le demos palabra de vida. Y también dice el Señor, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. O sea que la sanidad no solamente será para nosotros, sino que mucha de nuestra familia va a venir a los pies del Señor y va a sentir el amor del Señor y va a tener una transformación, una vida nueva. También el Señor les dará un corazón nuevo, una vida nueva a nuestra familia y nuestra familia le servirá al Señor. Así que, hermanos, es muy lindo hacer este proceso de sanidad interior y hacer este verdadero ayuno. ¿Cuándo vamos a hacer el verdadero ayuno? Después de que tengamos todo el conocimiento del proceso de sanidad interior. Vamos a ver cada uno de los temas, cada una de las clases de cómo romper ataduras, cómo sanar resentimientos, cómo ser sanos de enfermedades, cómo romper ataduras de tipo sexual, cómo quebrantar maldiciones, cómo colocar a Dios en primer lugar, cómo depender de Dios, cómo no dejarse engañar del enemigo con cosas falsas y cómo ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a hacer este proceso al final de este verdadero ayuno. Lo vamos a hacer al final de recibir todas las clases de este manual de sanidad que el Espíritu Santo de Dios nos ha dado. Y vamos a hacerlo a profundidad, como el Espíritu de Dios nos ha declarado. Así que, hermanos, yo quiero que le demos gracias a Dios por este tema maravilloso que se llama el verdadero ayuno. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y te pido, Señor, que tú mismo ministres la vida de cada uno de los oyentes. Que esta palabra, Señor, produzca vida. Que esta palabra llegue hasta lo más profundo de cada corazón y cada uno entienda la necesidad de limpiar su vida, limpiar su corazón para ser lleno del Espíritu Santo de Dios, para tener el poder de enfrentar el pecado, las maldiciones, todo lo que el enemigo vino a traer a nuestra vida y ser verdaderamente libres, porque tu palabra lo dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y estamos conociendo la verdad a profundidad. Gracias, Espíritu Santo, por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que tú mismo ministres la vida de cada uno de los oyentes de esta palabra. Tú mismo le des claridad, porque tú eres nuestro maestro y tú nos puedes enseñar y nos puedes guiar a toda verdad. Muchas gracias, mi amado Señor, por esta enseñanza, y gracias por la obra de tu Espíritu a favor de cada uno de los que están viendo este programa. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga, y preparemos nuestra vida y preparemos nuestro corazón para hacer este trabajo de sanidad. Dios los bendiga, hermanos.